presentamos su programa Enfoque en el Reino. ¿Cómo están, amigos? Les habla el hermano Edwin Mauricio Alza, la voz en español del hermano Anthony Bassard, máster en teología de la Universidad Bíblica de Atlanta, Georgia. Hoy para compartir el tema la inmortalidad deseada. La doctrina de la inmortalidad natural del alma, la idea que un ser humano sobrevive conscientemente a la muerte, es una adición pagana al cristianismo. Este hecho es tan ampliamente reconocido por los estudiosos de todas las denominaciones que es desconcertante que una reforma radical sobre este tema no se haya extendido por la tierra. El problema es que los feligreses no suelen buscar la verdad sobre las grandes cuestiones de la vida y la muerte. Ellos parecen dispuestos a acatar aquello de lo que siempre hemos creído. Esta actitud ante el engaño es patética. Si fueran a estudiar la literatura disponible sobre el tema, así como la Biblia, sería obvio que la supervivencia en un estado post-mortem, como un espíritu descarnado en el cielo o en el infierno, es una ficción que necesita ser erradicada de nuestro pensamiento. Jesús no creía esto, ni deben hacerlo entonces sus seguidores. El problema es que la noción pagana, que el hombre es inherentemente inmortal, en virtud de su alma y espíritu inmortal, entre comillas, está profundamente arraigada en la cultura de la iglesia popular. Se ha confirmado en repetidas ocasiones, cuando las congregaciones se reúnen en servicios funerarios. Después de todo, es reconfortante pensar que nuestros seres queridos que han muerto realmente acaban de mudarse a una esfera diferente de la vida y la conciencia. La Alianza Evangélica fue fundada en una reunión de entusiastas en Londres en 1846. Reunidos habían 800 miembros de varias denominaciones: presbiterianos, independientes, metodistas, bautistas, luteranos, reformados moravos y otros. Acordaron una declaración de 9 puntos doctrinales. La declaración número 8 se lee como sigue: nosotros creemos en la inmortalidad del alma y la resurrección de la carne. Es un hecho notable que este cuerpo de feligreses se comprometieron a la creencia en un concepto no bíblico. Igualmente destacables son las objeciones constantes de los eruditos evangélicos de diferentes denominaciones en cuanto a la cuestión de la inmortalidad del hombre. Ellos saben plenamente que la doctrina de la inmortalidad del alma no tiene ninguna base en las Escrituras. No es más que una tradición hecha por el hombre. Es evidente que los evangélicos no han escuchado a esos eminentes estudiosos que se han quejado de que la inmortalidad del alma y la vida del hombre sin interrupción en el momento de la muerte no tienen apoyo en la Biblia. Phyllis Schaff, el famoso historiador de la iglesia, entre 1819 y 1893, expresó su convicción de que era el momento de asumir la tarea inconclusa de la reforma y llevarla hasta el final. Schaff llamó la atención sobre la necesidad de reformar y corregir la enseñanza predominante y popular de la supervivencia del alma en el estado intermedio, entre comillas, antes de la resurrección,
cuando Jesús regrese. Schaff escribió: mientras que los reformadores erradicaron la medieval católico-romana doctrina del purgatorio, no pudieron sustituir una teoría mejor que la del estado intermedio, entre comillas, de las almas. Y dejaron para nuestros días reconsiderar toda esta cuestión y llegar a resultados positivos. Los teólogos protestantes viejos casi identificaron el estado previo a la resurrección de los justos y los impíos, lo que sucede en el momento de la muerte, con su post-resurrección del estado intermedio, salvo que el intermedio es un estado incorpóreo de perfecta felicidad, el cielo en la muerte, o perfecta miseria, el infierno. Mediante esta confusión, la resurrección y el juicio general se reducen a una formalidad vacía. Concluye la cita. William Tyndale, que vivió entre 1490 y 1536, quien fue martirizado por su fe, había hecho más temprano el mismo punto. Había llegado a la misma conclusión, en contra de los católicos romanos. Él dijo: al poner las almas en el cielo y en el infierno en la muerte, destruyen los argumentos con los que Pablo demostró la resurrección. La misma objeción se aplica también a sus colegas protestantes. Los evangélicos, de hecho casi todos los protestantes, han asumido con la inmortalidad del alma la doctrina católica sin protestar. Sin duda es tiempo para que este error sea visto como lo que es: una negación significativa del centro de la enseñanza de la Biblia, que los muertos en realidad no van a ninguna otra parte en el momento de la muerte que no sea la tumba. Haciéndose eco de las protestas del profesor Schaff, el doctor Charles Briggs, editor de los Presbiterianos y la Escritura, en un libro titulado ¿A dónde? Una cuestión teológica para el Times, en 1889, así dijo el doctor Charles Briggs: todas las faltas del tradicionalismo convergen en este punto, es decir, en la escatología, enseñanza cristiana sobre el futuro, la muerte y la resurrección y el reino de Dios. Aquí encontramos errores extraconfesionales, errores intraconfesionales, y toda la iglesia se encuentra en un estado de gran perplejidad. Pero esta confusión, ¿acaso ha sido aclarada? Concluye la cita. Las cosas han cambiado muy poco, y el negociar es costumbre en las denominaciones. Los sermones predicados para conmemorar a los muertos siguen falsificando la enseñanza bíblica, reforzando la idea pagana de la supervivencia en una forma incorpórea. Esta revista que hablamos, pero que también es este programa predicado, fomenta el trabajo inconcluso de la reforma. Nos apoyamos en los hombros de los gigantes que citamos, grandes estudiosos, en respaldo de nuestras posiciones. De las diversas denominaciones, la petición de una enseñanza bíblica directa sobre la muerte y el más allá han estado sonando, pero con muy poca respuesta. Un doctor episcopal de teología dijo, y cito: una existencia que no termine, o sea, la inmortalidad del alma, no es el patrimonio común de todos los hombres en virtud de haber nacido en este mundo, sino más bien se debe considerar como un don otorgado, como un don de Dios. Don de Dios para aquellos que lo buscan del Eterno mismo. El Padre es el único que posee la inmortalidad en sí mismo. Primera a Timoteo 6:16.
Es a Él a quien debemos dirigirnos para obtener la inmortalidad que necesitamos, que anhelamos. Termina la cita. Un doctor bautista de teología escribió, y cito, no hay un solo pasaje de las Sagradas Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis que enseñe, por lo que yo sé, la doctrina de la inmortalidad natural del hombre. Por otro lado, la Sagrada Escritura declara enfáticamente que solo Dios tiene inmortalidad. Ya citamos 1 Timoteo. Es decir, solo Dios es por naturaleza, intrínsecamente, en su propia esencia y naturaleza, inmortal.